exposición quiero compartir con ustedes, compartir recíprocamente, reflexiones respecto a algunos aspectos que, a pesar del tiempo que tiene el arbitraje en contratación, siguen siendo esos sitios nebulosos donde probablemente, mientras no exista un desarrollo normativo por un lado y por otro lado un desarrollo certero de los estudiosos del derecho administrativo y en especial los estudiosos del derecho de contratación estatal, vamos a seguir teniendo estas zonas grises en las que es bastante difícil tener una decisión con claridad. Originalmente, si ustedes ven el rol de exposiciones, no se llamaba así, no se llamaba temas de contrato general, aspectos especiales de contratos de compra pública o algo similar. Sin embargo, las exposiciones que me han precedido, todos hemos escuchado, estos temas pues han sido tocados a la saciedad, ¿no? O sea, han habido exposiciones que han versado prácticamente un recorrido general de la normativa y en otras han tenido exposiciones específicas sobre algún tema. Bastaría citar los dos últimos de las exposiciones del día lunes pasado como para poder ya señalar de que tocar una vez más este tema de contratación pública sin darle algún tipo de matiz podía resultar un poco reiterativo y francamente me sentiría no satisfecho con lo que pudiera aportar a la reflexión que todos estamos teniendo en estos días de diplomado. Así que con las precisiones que hemos señalado, vamos a tocar algunos temas que en mi concepto son relevantes y que la legislación no soluciona y que los árbitros muchas veces tenemos soluciones imaginativas en algunos casos y en otros casos esa imaginación que puede ser no necesariamente tan certera o desde una visión crítica diríamos no tan certera. Uno de los temas primeros que vamos a conversar es el tema de la formalidad y la existencia del contrato. No es una novedad, todos estamos claros que en compras públicas el contrato tiene un requisito indispensable para que el mismo esté perfeccionado, y esa es la suscripción del documento contractual. Sin suscripción del documento contractual, el documento no existe, el contrato no existe. Esa es la premisa que nos manejamos de manera certera porque la legislación así lo establece. Con la excepción, obviamente, de los casos de los contratos que quedan perfeccionados con la recepción de la orden de compra o de servicios, donde evidentemente el contrato no tiene un documento como tal, pero esa certeza de percepción de la orden de compra y de servicios constituye el elemento necesario y suficiente para que el contrato esté perfeccionado y tenga plena existencia. Sobre la orden de compra y de servicios, sin embargo, nuestra normativa no señala que dentro del texto de la orden de compra de servicios deben estar incluidas las cláusulas obligatorias de todo contrato. No lo dice, ¿cierto? Como ustedes recuerdan, y todos sabemos, hay algunas cláusulas obligatorias que deben estar incluidas en todo contrato, dice así la normativa en el artículo correspondiente. ¿Cuáles son esas cláusulas? ¿Perdón? Solución de controversias, ¿no es cierto? Obligatoriedad de solución de controversias. ¿Qué otra cosa? No, pero hay unas tres que están establecidas de manera específica. Dice, todo contrato deberá contener las siguientes cláusulas. Resolución de contrato, ¿no es
solución de controversias, pero en las órdenes de compra o de servicios no existen esas cláusulas. No existen, ¿cierto? No están establecidas en la forma que lo ha redactado el legislador. Sin embargo, nadie de nosotros podría decir, salvo que fuera una persona que está cada vez más distante del contenido de la normativa legal, que una compra que realice el Estado a través de una orden de compra o de servicios no podría ser sometida a arbitraje. Eso sería absurdo, ¿cierto? Pero en el caso de la cláusula obligatoria de solución de controversias, hay una norma específica que dice: en todo contrato de compra pública, si no se incluye una cláusula de solución de controversias, se entenderá de pleno derecho que esta cláusula está incluida. Con lo cual se podría salvar el tema. Pero y en las otras no hay esa disposición legal. Respecto de las otras cláusulas obligatorias que están establecidas en la normativa, como el de resolución del contrato, por ejemplo, por incumplimiento, eso no está. No está que en el caso de las compras del Estado por órdenes de compra o de servicios, esas cláusulas también de suyo se consideran inmersas en los términos de las órdenes de compra de servicios. ¿Perdón? En las bases se consigna. ¿Okay? Y entonces eso trae como consecuencia una relación directa que no es solamente el perfeccionamiento con la orden de compra y de servicios, sino que es el perfeccionamiento del contrato en el momento que se recibe, también se nutre de aquello que constituye el expediente de contratación. Como dice nuestra norma también, que en todos los elementos, bases integradas, ¿no? Y todos los elementos o documentos que se hayan suscitado a través del proceso de contratación que susciten o que generen obligaciones para cualquiera de las partes. Ahora bien, si estamos claros en eso, creo que todos hemos compartido la misma idea. ¿Qué sucede cuando existen prestaciones entre las partes, o al menos prestación de alguna de ellas, antes de la suscripción del contrato? La pregunta es, ¿podría un tribunal arbitral pronunciarse respecto de la existencia del contrato? ¿Podría un tribunal arbitral señalar que es posible resolver una controversia entre un proveedor que ha ejecutado prestaciones y una entidad a pesar de que no esté suscrito el contrato? El hecho de la ejecución de prestaciones conlleva que se reconozca de suyo que ya el contrato está perfeccionado o no. O sea que en el caso de los contratos de compras públicas, porque yo no sé si en todo tipo de contratos que celebre el Estado, pero al menos estamos hablando de los contratos de compras públicas, el mandato legal de que solo a través de una suscripción del documento contractual genera derechos y obligaciones que pueden ser recíprocamente, digamos, requeridos, se inicia con este acto formal, la suscripción del contrato. Y en este caso, ¿qué sucede con aquellas prestaciones que se han brindado con anticipación a la suscripción del contrato? ¿O qué sucede con las controversias que se pueden suscitar entre estas partes durante este periodo en el que se han brindado
no se suscribe. Y hay casos específicos, ¿eh? Se otorga la buena pro, ¿no es cierto? Y el contratista dice, bueno, voy a empezar a ejecutar. Y realiza una serie de actividades de cumplimiento de la obligación o en camino al cumplimiento de la obligación que ha asumido. Si es un proveedor de bienes, por ejemplo, y tiene que entregar un bien que es importado, le otorga la buena pro y durante el tiempo que corre para la firma del contrato ya está haciendo la orden de importación, ya habló con los bienes y por alguna razón llega incluso los bienes, desembarcan los bienes, y los lleva incluso al almacén de la entidad y los recibe y el contrato todavía se celebra al día siguiente o no se llega a perfeccionar el contrato, que es el caso que nos interesa, porque si llega a perfeccionar, mal que bien, ya la cosa caminó, pero si no se llega a perfeccionar el contrato, ¿qué ha sucedido ahí? ¿Puede un tribunal arbitral tener competencia para ver este tema? ¿O el tribunal arbitral es incompetente para ver? ¿Qué opina? Es un caso cierto, ¿no es cierto? Otro caso cierto que podemos tocar sobre el mismo particular es cuando un contratista empieza a ejecutar una obra, ¿no? con la solo otorgamiento de la buena pro, con el objeto de poder ganar algunos tiempos y no comenzar atrasado, porque el plazo es pequeño. Entonces dice, si yo no ejecuto desde antes, incluso desde el hecho material de que me entregue el terreno, yo voy a estar atrasado porque me estoy ahorcando yo mismo. El plazo es verdaderamente exigente, necesito tener cierto aire, que además es una práctica frecuente, no es una práctica que estamos aquí teorizando. Entonces, ¿qué sucede? Supongamos que la hay, vamos a hacerlo la fácil, sí la hay. O sea, ese tema no es arbitrable.
más o menos en la misma línea. Sí, Darío, por favor. Para lo que sea. Justamente ese es el tema, y estos ejemplos donde tratamos de reflexionar, que son esas zonas grises que he señalado al principio, cuando se producen los hechos, no solo que lo recepcionó o recibió la entidad, sino que tú le has agregado un factor adicional, es decir, no hay un documento suscrito, lo ha recibido, los ha usado, los está usando, pero sin embargo, como no llegó a suscribirse, porque por ejemplo el ganador de la buena pro no pudo obtener nunca la fianza, el cumplimiento, le otorga la buena pro al segundo, que sí suscribe el contrato como aporta. Ese tema del proveedor inicial puede ser visto por un tribunal arbitral. Esa es la pregunta que yo he puesto acá para discutir. Y ya veo que tenemos, cada vez estamos complicando más el ejemplo. Para complicar un poco más, quería contar un caso real. Acá todos los casos son reales. Dos casos, Más real, más real. no, más extremo, digamos. Verídico. No voy a decir la entidad, pero bueno, la entidad adjudicó una licitación pública a un proveedor. El proveedor presentó toda la documentación, incluyendo la carta fianza. Se le citó para firma de contrato, se presentó, firmó el contrato. La entidad dijo que ese contrato fue hace muchas ya debe ser parte del trámite para que lo firme el titular de la entidad. Nunca le dieron copia firmada del contrato al contratista. El contratista tenía que entregar los bienes en cinco etapas. Se le entregó las dos primeras, y luego de haber entregado las dos primeras, la entidad sacó una resolución declarando nulo todo el proceso. ¿Qué iba a hacer el contratista? Entonces, bueno, al final llegaron a un arreglo, iban a iniciar otro proceso más grande y le pagaron sus dos lotes que había entregado, el punto ahí quedó. Pero al comienzo estaba en la disyuntiva, ¿no? Hay contrato, no hay contrato, hay cláusula arbitral, no hay cláusula arbitral, se puede ir a un arbitraje por los documentos que tenemos. Ese era el tema. Bueno, en el caso que has planteado, evidentemente dentro de la reflexión que estamos, creo que hay un elemento que facilita la toma de decisión, es que en algún momento se firmó el documento, aun cuando el proveedor no tenía copia de ese documento. Pero no tenía contrato firmado, en realidad, porque él firmó el contrato y se quedó ahí con la entidad. Nunca le dieron copia del documento. Pero habrá algunos elementos. Perdón, pero hay algunos elementos. Pero hay algunos elementos que son. Dijeron que nunca habían firmado. Pero hay elementos que concuerdan hacia la entrega de la garantía, quién tiene la garantía en custodia. Hay algunos elementos que de repente hubo un adelanto. O sea, hay elementos que coadyuvan a poder, que prueban la relación contractual y la existencia del contrato como documento firmado. Yo voy a, por supuesto, cada uno de nosotros puede seguir manteniendo una posición, y yo creo que me voy a inclinar por la posición que nos ha señalado, en el sentido de que evidentemente el tribunal arbitral, solo en la medida en que tenga un convenio arbitral explícito, puede tener posibilidad de actuar. El convenio arbitral, ¿no?, si bien en la Ley General de Arbitraje, o en la Ley de Arbitraje, se establece incluso por el mero intercambio de comunicaciones, en el caso del contrato de compra pública, este convenio arbitral tiene que emerger necesariamente, por mandato de que la cláusula de solución de controversias es una cláusula obligatoria en todo contrato que celebre el Estado, solo adquirirá competencia el tribunal arbitral en tanto esté perfeccionado el contrato.
suscrito por las partes. Podemos estar todos de acuerdo, podemos no estar de acuerdo, son más o menos una primera reflexión sobre este tema que quieran plantearles. ¿Comentarios? Estamos, sí, claro, dale. ¿A qué se refiere en un artículo, creo que el reglamento dice que el tribunal arbitral es competente para conocer la validez, la inexistencia del contrato? ¿A qué se refiere cuando dice inexistencia? O sea, que yo, si soy emplazado, yo le digo, señores miembros del tribunal, el contrato no existe, no lo he firmado, mi firma es falsa, o nunca se celebró el contrato. Hay que tener en cuenta que la extensión de la palabra invalidez es precisamente la que señala, porque no necesariamente la excepción de incompetencia debe ser necesariamente deducida por la parte que es emplazada, no necesariamente. Es un mecanismo de defensa que siquiera lo utiliza y siquiera no lo utiliza. De repente solo va a discutir el tema de la validez de la existencia del convenio mismo. Evidentemente puede hacer ese planteamiento. En ese caso estará discutiendo exclusivamente la validez de la existencia del convenio arbitral, fundada esta pretensión, tratando de acreditar que no existe el perfeccionamiento del contrato. Pueden existir prestaciones, lo que sea, pero perfeccionamiento del contrato. Y tomo también tu intervención, que me pareció también muy valiosa, que de repente antes el tribunal arbitral podría haber recogido los términos que sobre consentimiento y expresión de voluntad nos tiene desarrollados desde hace siglos el derecho civil, pero que ahora, con la restricción que ha sido impuesta por el razonamiento algunos dicen que es el trompo de Kelsen y no la pirámide de Kelsen, no existe tal posibilidad de tener una discrecionalidad tan amplia. O sea, la discrecionalidad del tribunal arbitral ha quedado un tanto más restringida. Dígame. Para evitar ese tipo de situaciones se pueden dar de que el tribunal arbitral es competente desde el que se haga la es que el convenio arbitral solo funciona a partir de la existencia del contrato como tal. Y para efectos de la ley, el contrato solo existe en su máxima extensión, en su máximo perfeccionamiento con la suscripción del documento contractual. Entonces, en caso que haya controversia, desde que se adjudica la buena próxima firmado, tiene que ir al Poder Judicial. Tendrá que irse al Poder Judicial o, dependiendo del tipo de circunstancia, podría recurrir incluso al Tribunal de Contrataciones del Estado. Cuando se declara la nulidad del contrato tienes que ir al tribunal de al arbitraje. Nulidad de buena próxima. Y definitivamente ese acto no es arbitrable tampoco, normalmente se debe decir que proceso contencioso administrativo. Correcto, correcto. Muy bien. La dinámica está simpática, así que vamos a continuar. Temas así de este tipo. Buenas noches, doctor. Otro tema que también a mí en particular transmito ahora y en esta noche, que suscita reflexiones, es el referido al plazo contractual. La norma, la regla, es que el contrato es vigente a partir del día siguiente de su suscripción y que su plazo se inicia igualmente a partir del día siguiente de su suscripción, con la excepción del caso de los contratos de obras, que tiene determinados requerimientos para el cumplimiento del inicio del plazo.
se señala que a pesar de que el contrato se suscriba y se encuentre vigente, el plazo se va a iniciar en el momento que el proveedor reciba la orden de compra o de servicios. Creación heroica de las entidades, de entidades en general, porque eso no está arreglado. O sea, esa característica, esa condición que han creado las entidades para poder postergar el inicio del plazo contractual a una fecha distinta del día siguiente de la suscripción del contrato, no está arreglado. Muy bien. Ahora, ¿qué sucede ante la no suscripción del contrato? Eso está arreglado. Uno va al reglamento y dice que si presenta la entidad, ahora antes lo tenía que citar, ahora si uno se apersona y la entidad no quiere firmar, hay todo un procedimiento arreglado. Igual también si quien no quiere firmar es el proveedor, hay un procedimiento arreglado que concluye con la pérdida de la buena pro, ¿no es cierto? Ahora, el tema es, el caso es, esta es una entidad y un proveedor de cualquier tipo que sí cumplen con suscribir el contrato. O sea, se ha perfeccionado el contrato con la suscripción del instrumento contractual, pero en ese contrato se señala que la orden de compra y de servicios, que tiene que ser entregada por la entidad al proveedor, no establece un plazo, cosa que además es común, ¿no es cierto? Simplemente se señala que el plazo de ejecución de este contrato regirá a partir de la oportunidad en que la entidad entregue al proveedor, al contratista ya, la orden de compra o de servicios. Muy bien. Se suscribe el contrato está vigente, pero la entidad no entrega la orden de compra. Y no la entrega no por un día, no por una semana, no por un mes, no por 2 meses, no por 3 meses, no por 4 meses, sino que ya ha corrido 6 meses y la entidad, pese a los requerimientos reiterados del proveedor contratista, no entrega. Y a todas las cartas y a todas las entrevistas le dice, espérate por favor, porque tengo un problema de traslado de recursos. No me transfiere. Espérate que me transfieran e inmediatamente te doy la orden de compra o de servicios y vas a poder cumplir tu contrato. Pregunta, caso. El contratista, proveedor, en primer lugar, puede requerir a la entidad de modo perentorio para que entregue la orden de compra o de servicios bajo apercibimiento de señalarle que está incumpliendo una obligación esencial, y si la entidad persiste en su incumplimiento, como es lo más lógico, venció el plazo que le dará por generosidad hasta los 15 días, a pesar de que no le correspondiera, ¿podrá resolver el contrato? Y la entidad podrá ir a arbitraje por dicha resolución de contrato.
como quiera que se está generando un daño, ¿cierto? Ya es posible resolver el contrato. Y si no hubiera daño, porque el daño tiene que ser probado, entonces, y si no hubiera daño, o sea, eso es un elemento subjetivo, ¿ah? Hay una finalidad. No, eso, hay una preocupación definida. Por ese contrato incumplido, no puedo usar mi línea de crédito a otros procesos. Ya que es un año como para. Y los bienes en fecha de vencimiento, Digamos que no son, no tienen efecto, supongamos que no son medicamentos, ¿no? Porque si no decía, la cosa es dramática. Supongamos que son elementos o bienes. pero se descansa. Pero después, a mí, Yo voy a bregar con tu línea, espérate un segundo solamente, voy a tomar tu idea. La posición que ha sido asumida es, esto era un riesgo que estaba establecido desde el momento en que se hizo la convocatoria y en las bases. Es decir, tu proveedor sabías que en el momento que formulaste tu oferta que el cumplimiento de la prestación estaba sujeto a una decisión unilateral de mi parte que podía ser cumplida en cualquier momento. Y en consecuencia, como sabías, debiste haber previsto esa circunstancia, por ejemplo, en tu precio. ¿No es cierto? Entonces, esa es la posición que es totalmente lógica, digamos, y que contrasta con la otra. Entonces la pregunta es, si hay esta asunción de riesgo o esta condición contractual es imposible resolver el contrato, ¿quedo amarrado para un contrato ad infinitum o no? Esto no es teórico, ¿eh? Entonces, esto se da en los hechos. Mi opción, como yo como contratista, sé que si hoy hay un proceso de cambio de licitación, algunos ministerios sepan que yo contrato con una licitación. Y en ese tratado de transición se tiene que estar establecido que vas a pagar. Si el contrato está a 90 días, a los 120 días. Siempre son 60 días, que se va a retirar. Pero más allá que me tengas en línea de que no pueda cumplir como servicio, y quieres a un año, 2 años, o por el En el ejemplo concreto yo tenía eran 6 meses, que no se entregaba la hora. te quiero poner por caso que se llega a un año. O sea, utilizo el ejemplo, entonces, para mi próxima me da ganas de un año. Después me cuentas quién es para tratar de. Ok, entonces, se puede resolver. O sea, la facultad que brinda el Código Civil, pues no está arreglado en nuestra ley de contrataciones ni en su reglamento. La facultad que brinda el Código Civil en el sentido de que uno puede hasta resolver el contrato por causa de incumplimiento de la contraprestación. Esto es una contraprestación. ¿Cuál es el incumplimiento si no hay un plazo para entregarlo con nosotros? Por eso es que estamos bregando ahora por esta posición. Acá dice, me estás llevando a una situación. Pero tú firmaste un contrato sin plazo para resolver. Entonces la pregunta vuelve a ser, ¿quedo amarrado de infinito?
situaciones, o sea, inmediatamente después de la integración, asume y se allana a la totalidad de las reglas que hasta ese momento se han producido. Yo creo que la respuesta va a pasar por muchos matices, ¿no? Se va a tener que analizar el requerimiento, se va a tener que analizar la respuesta de la entidad. Hay un montón de detalles ahí antes de llegar a una conclusión valedera. Pero damos una siquiera, pues. Aquí hay algo que se han dedicado a decir una. Yo me inclino por el tema del requerimiento, de que el contratista puede requerir a la entidad y si no hay una respuesta satisfactoria, digamos, puede en base al requerimiento resolver el contrato. El requerimiento regla, voy a seguir bregando, ¿no? O sea, la hora en esta noche no es exponerles cosas, sino más bien que todos veamos cómo son los problemas en realidad y cómo los árbitros a veces nos enfrentamos en situaciones que no tenemos reglas establecidas en la normativa y que podemos enfrentarnos radicalmente ante casos concretos. Y yo voy a bregar respecto de ello. El requerimiento está reglado en la normativa exclusivamente para el caso de incumplimiento contractual. Y creo que todos estamos claros, salvo que alguno tenga alguna discrepancia, podemos decir, que en este caso no hay incumplimiento contractual. Hay una situación distinta, pero no hay un incumplimiento contractual. Entonces, ¿qué hacemos? Porque evidentemente alguien habló de abuso de derecho, hemos hablado de falta de diligencia del proveedor también, ¿no? Pero evidentemente estamos en una situación que nos enfrenta a una realidad en la que tal pareciera que voy a estar amarrado sin posibilidad de divorcio. Entonces, ¿qué hago? La pregunta es cómo desarrolla ese contrato. Esa sería la pregunta, ¿no? Si fuera sobre Y además, ten en cuenta que si tú llegas a encontrar, haces el requerimiento y vas a un tribunal arbitral, al final la pregunta va a recaer en el tribunal arbitral. El tribunal arbitral podría convalidar la resolución de contrato por esta circunstancia. yo creo que va a depender mucho de qué cosa diga la otra parte. No, la otra parte va a decir, el contrato está previsto de que en cualquier momento yo te puedo dar eso. Pero no lo dice necesariamente. Uno lo dice, uno no lo dice. Lo va a porque Hagamos el ejercicio que sí te lo va a decir. ¿qué resolverías ahí? Claro, pero creo que hay un caso de razonabilidad, ¿no? Que va a un lado al juicio económico evidente que no es un juicio económico, que va a un efecto contratista. Porque si, imagínate, se extiende por un plazo ya no razonable contra la falta de emisión de la orden de servicio de compra, y eso ya implica que los costos de la carta de fianza sean elevados, que además de eso el precio del bien haya cambiado en el mercado. Evidentemente hay un desequilibrio contractual. Y entonces si puedes tú desplazar a la entidad, de repente no es un incumplimiento, pero así decirle, bueno, mi precio se ha cambiado. Y entonces ya sí podría yo aducir que hay un desequilibrio contractual y que evidentemente el contrato no va más, ¿no? Podría resolverlo. Entonces yo creo que haciendo, o sea, no es solamente una cuestión en consecuencia, cuando se presentan estas situaciones límite, que uno tiene que ir a nuestra ley y nuestro reglamento para poder ver la solución que encuentra, sino que necesariamente tiene que recurrir, pese a quien le pese, a las normas del derecho privado, donde el desarrollo teórico es mucho mayor. Dentro del campo del derecho administrativo o de compra pública a nivel internacional, por ejemplo, la suspensión, lo vamos a ver ahora después, pero lo adelanto al menos como idea, el derecho del proveedor a suspender sus prestaciones ante el incumplimiento del acreedor, que en este caso es el Estado, es discutible. Es discutible. Y vamos a ver que en el desarrollo normativo, el derecho en las compras públicas en favor del proveedor ha perdido terreno y ha ganado terreno el Estado en ese campo. Bien, entonces, para poder resumir, creemos que de modo directo no podría hacerse una resolución de contrato, ¿no? Porque eso no está permitido en nuestra normativa específica, y habría que recurrir necesariamente a otra figura jurídica que probablemente encontremos en el derecho civil, donde
se vaya generando de suerte tal que fuerce necesariamente la figura de la ruptura del contrato. Y evidentemente si la entidad presumiera de que su derecho se está siendo conculcado por esta ruptura del contrato, vaya al arbitraje, nuestra opinión como árbitros, liminarmente sería de que sería una posición débil, ¿no es cierto? Bien. Sigamos con un otro ejemplito de por ahí. Este es otro de los casos que también quiero comentarlos con ustedes para que vean hasta dónde podemos aplicar el criterio de razonabilidad en nuestras decisiones arbitrales o no podemos aplicar el criterio de razonabilidad. Toda la normativa de contratación de compra pública establece que el proveedor tiene derecho a solicitar una ampliación de plazo cuando se produce algún evento ajeno a su voluntad que trastoca el cumplimiento de su prestación. En términos generales, en términos globales, después están dos artículos en la norma reglamentaria, uno para bienes y servicios y otro para obras, pero que repiten o explayan el concepto, pero que sigue siendo la misma idea. Ante un evento que no es responsabilidad del proveedor, este tiene derecho a solicitar y tiene el derecho que se le otorgue una ampliación de plazo que compense esa perturbación ajena a su mano. Muy bien. En el caso de obras, el numeral 201 establece de manera explícita que la solicitud de ampliación de plazo deberá ser presentada antes del vencimiento del plazo vigente. Es una norma explícita, precisa, detallada. Si nosotros vamos al artículo 175 del mismo reglamento, cuando se refiere a bienes y servicios, esa puntualización no existe. No existe. En derecho administrativo todos hemos escuchado en nuestras primeras intervenciones de expositores en este diplomado, que en el derecho administrativo rige la norma de que yo debo ejecutar aquello que la norma me establece, no aquello que la norma no aquello que yo puedo inferir, que porque no está prohibido puedo ejecutar. En obras es clarísimo, en consecuencia, que si hay una solicitud de ampliación de plazo vencido el plazo contractual vigente, no procede su concesión. Tanto así como que apago y enciendo la luz. ¿Es negro o es blanco? Ahí no hay ninguna posibilidad de... El tema está en bienes y servicios. Si la norma no prohíbe, de la misma forma que establece en obras, se puede conceder un tribunal arbitral, puede conceder a un proveedor de servicios que ha tramitado una solicitud, una ampliación de plazo, con posterioridad al vencimiento de su plazo, pero en virtud de una causal que estaba iniciada antes del vencimiento y que ha concluido después del vencimiento. Después me voy a explicar mejor de repente, si es necesario, en el ejemplo. ¿Puede serle concedida la ampliación de plazo por el tribunal arbitral o no le puede ser concedida la ampliación de plazo por el tribunal arbitral? ¿Me explico? ¿Sí? Hagamos de cuenta que es un proveedor que tiene que entregar, vamos a hacer de cuenta que tiene que entregar una computadora. Y hay una situación de huelga de las aduanas que le impiden sacar la computadora. Él tiene que entregar la computadora el día 5 de diciembre, pero resulta ser que la aduana está de huelga desde el día 1 de diciembre y acaba su plazo el día 5, obviamente el plazo contractual acaba el día 5, y la huelga dura hasta el día 10 de diciembre. Ha habido 5 días de huelga en aduanas, su plazo se venció en el medio, él diligentemente, porque era un proveedor antiguo, el día 5 manda una cartita a la entidad
situación ajena a mi voluntad y lo pongo en su conocimiento para que sepan que no es que yo no quiera, sino que yo no puedo. Se levanta la huelga el día 10, el día 11 presuroso va, retira su computadora y entrega el día 11. Muy bien, viene la liquidación, o viene una solicitud de ampliación de plazo de este proveedor que la presenta el día 11 conjuntamente con entrega, diciendo: señor entidad, como les comuniqué, desde el día 5 ha habido huelga, en consecuencia necesito esta extensión hasta el día de hoy que estoy cumpliendo, aquí está la computadora, otórgame la ampliación de plazo. La entidad le dice: no te puedo otorgar la ampliación de plazo, me la has solicitado vencido tu plazo contractual y en consecuencia te aplico una penalidad en la liquidación de 5 días por demora en la entrega del bien. Este proveedor, no contento obviamente con la decisión, va a arbitraje. Los árbitros podrán conceder una ampliación de plazo en el caso específico. Los árbitros están, primero que nada, por supuesto, la decisión de la entidad estuvo reglada a lo que dice el artículo 175, o la entidad asumió un criterio del 201 y lo aplicó al 175, o el criterio, así no esté en el artículo 175, es un criterio que emerge de la propia lógica de la normativa. Y es evidente que yo no puedo dar ampliación de plazo respecto de un plazo que ya no existe porque está vencido. ¿Qué opina? No dice la prohibición que dice los 175. Allí no opera en el derecho público, no opera aquello que no me está prohibido ni está permitido. Es que simplemente no está dispuesto la concesión de un plazo. Por lo tanto, el Estado no puede hacer aquello que la norma no le está permitiendo. Sin embargo, pudo haber acudido a principios establecidos precisamente, ¿no?, de eficiencia, los otros que le posibilitan brindar ese plazo adicional, ¿no? Y que le permite cumplir el objetivo del contrato, ¿no? Porque la razón de la contratación necesariamente es beneficiar. Ok. Puedo seguirte tu lógica de la última parte, que la comprendemos y la compartimos, pero el caso específico es que el artículo 175 del reglamento te dice las causales que conceden ampliación de plazo. Y una de esas causales es caso fortuito fuerza mayor. ¿No es cierto? Sí. Dentro de los 7 días posteriores a la conclusión de la causal. Ahora, para mí ahí tendríamos que concordar normas, ¿no? Porque habría que verse cuándo vence el plazo contractual. No, vencía el 5. Vence el 5. No cabe duda. O sea, en eso no vamos a jugar en las fechas. El 5 se vencía el plazo contractual y estaba de huelga en la aduana y no se pudo sacar el bien. Claro, el contratista ya había vencido su plazo para solicitar el bien. No, porque el artículo 175 dice que yo puedo solicitar la ampliación de plazo
dentro de los 7 días posteriores a la culminación de la causal. Y la causal culminó el día 11. ¿No es cierto? En teoría él podía solicitar incluso hasta el 18. Y entonces la entidad le dice, sí, tú podías solicitarla hasta el 18, no te discuto eso. No te discuto tampoco que efectivamente estuvo de huelga la aduana. Solo que me ha solicitado la ampliación de plazo cuando el plazo contractual había vencido. Tu plazo había vencido el 5. Entonces yo no te puedo conceder ampliación de plazo respecto de un plazo vencido. Pero usted ahí al decirte que lo puede solicitar 7 días posteriores al acontecimiento del hecho. No, de la concluida. Concluida, no nos olvidemos. Concluida el hecho generador. Entonces, usted ya te está dando, está diciendo que en este caso para mí se concedería una ampliación de plazo. Para mí se concedería. O sea, si fueras árbitro, tu criterio sería que sí le concederías. ¿Estamos todos de acuerdo con ello o no? La existencia de la causa está totalmente acreditada. Eso no discute la entidad. Lo único que dice la entidad es, mira, yo te entiendo, te felicito porque el mismo día que se levantó la huelga fuiste, pero me has pedido una ampliación de plazo cuando ya está vencido. ¿En qué se basa la entidad para decir eso? ¿En qué se basa la entidad? Sí, claro, como no, con mayor gusto. O sea que la prohibición que establece el artículo 201 no se aplica para este tema. ¿Estamos claros entonces, no es cierto? ¿Estamos de acuerdo? O sea, todos nosotros, si somos, no sé si el procurador está de acuerdo. Debidamente establecidas las condiciones, ¿no? Y acá no lo está, o sea, acá no sería aplicable el tema de obras de Ok. ejecución. Hay varias cosas que creo que para poder concluir el tema de este ejemplo, hay que rescatar de las intervenciones de ustedes. Lo primero es que la norma administrativa no se aplica por extensión a otros supuestos que ella misma establece, ¿no es cierto? Y el artículo 201, que está referido a obras y ampliaciones de plazo de obras, tiene 2 excepciones. La primera es que solamente cuando se puede solicitar ampliación de plazo, cuando el plazo está vigente, tema que no está en el 175. Pero tema 2, que va de la mano al anterior, es que en el artículo 201 se establece de modo preciso que se pueden solicitar ampliación de plazos parciales antes del vencimiento del plazo, situación que tampoco está prevista en el artículo 175. Ha salido una voz discrepante. Doctor, ¿usted tenía una voz discrepante? ¿No? Porque si no lo hubiera señalado expresamente el legislador. Si no lo hubiera señalado. Pero nos está llevando también a una conclusión que aunque pudiera parecer no racional, dentro de la lógica que sigue, por eso digo, estos son los campos grises de la lógica, es que sí se puede conceder ampliación de
le envío una carta causal a las entidades. Y le digo, tengo este inconveniente, esto es una causal de ampliación de plazo y te la hago de conocimiento. Y si se me va a vencer el plazo, le digo, mira, hasta acá tengo derecho a una ampliación de tantos días. En consecuencia, tramítala como tal, como si fuera una ampliación de plazo parcial, ¿no? Cuando no se me pasa, porque hay veces que también se me pasa, ¿no? Entonces ahí sí ya. Tema bonito, ¿no? Ya se resolvió, ya. Aquí el tema está, si la condición contractual que asumí era que el bien tenía que estar en stock, eso yo no lo puedo vulnerar, porque si no he hecho una propuesta vulnerable también, ¿no? O sea, no he cumplido con aquel presupuesto. Ahora, si el bien es perecible, por ejemplo, un lote de medicamentos, no lo puedo tener en stock, porque si lo tengo en stock, se pierde, y eso no me cubre mi propuesta. Esa es una condición que habría que evaluar en el caso específico. ¿No? Hagamos un casito más. Muy bien. Este es un tema que a mí me ha motivado incluso para hasta escribir por ahí un artículo mío sobre esto, que es obligaciones contractuales versus obligaciones esenciales. Como todos sabemos, de conformidad con la normativa, la entidad dentro de esta cláusula obligatoria de resolución de contrato, que tiene un gran desarrollo en la propia ley y en el reglamento, señala que la entidad tiene la facultad de resolver el contrato por cualquier incumplimiento de las obligaciones contractuales a cargo del proveedor. Eso no tenemos duda. Y acá hacia el final, en dos líneas, algo así para poder decir, también le di la misma potestad al proveedor, dice, igual derecho posee el contratista respecto del incumplimiento de las obligaciones esenciales de la entidad. El artículo 168 del reglamento dice que las obligaciones esenciales son aquellas que se contemplan en las bases o el contrato. Son aquellas que se contemplan en las bases o en el contrato. Y la definición de contenido de contrato, ¿cuál es la definición de contenido de contrato? Ya lo hemos visto hace un ratito, ¿no es cierto? Es el documento, las bases, y todos los documentos adicionales que se hubieran producido y que generen obligaciones de un lado para abajo. La pregunta, primero, ¿puede en un primer momento el contratista y en su momento el tribunal arbitral definir qué son obligaciones esenciales? El artículo 168, norma de segundo grado en esta pirámide
resolver calificando una determinada obligación a cargo de la entidad como esencial a pesar de no estar contemplada en las bases o en el contrato? A ver, ilustres reflexivos. ¿Qué obligación puede estar fuera del contrato o de la base? No, o sea, hay obligaciones Dice que esté contemplada en las bases o en el contrato. ¿Qué cosa es contemplada? Primera pregunta. Que esté predeterminada. ¿No? Me parecía ser esa es la intención. Entonces, ¿qué obligaciones tiene la entidad que estén fuera del contrato del base, por ejemplo? ¿Qué obligaciones? No, dice obligaciones esenciales. Exacto. Si no están en el contrato o no están en la base, no son esenciales. ¿Qué sería una obligación no esencial? Una obligación no esencial de parte de la entidad, puede ser una obligación no esencial. A ver, espérate que se me ocurre. Tengo que pensarla. ¿No? Hay algunos contratos que tienen penalidades. Digamos que las obligaciones que tienen penalidades no serían esenciales y las que no tienen penalidades sí serían esenciales. Yo quiero ser más simple. Adelante, por favor. Una contratista que tiene que dar un grupo de electrógeno para poder quedar instalado, porque la compra es esta configuración, tiene que, de parte del contratista, tener el terreno listo para que monte el contratista ya con su equipo y no hay realmente aparente para la implementación. Y pues eso. Eso sería decir. No dudo que es una obligación esencial. No dudo. Está contemplada en las bases o en el contrato. No está desarrollado. Pero nunca lo dice. ¿Qué no es esencial? Si no lo dice, la pregunta es, ¿puede el contratista calificar la obligación como esencial y en su momento el tribunal arbitral fundar su decisión en una obligación que él mismo califica como esencial o no? Ok, obligación esencial. Pero esa es una extensión de las obligaciones. No, pero las obligaciones, el juego de las obligaciones esenciales solo está referida a las que corresponden, debe cumplir la entidad. ¿Ok? Yo quiero comenzar entonces, creo que todos nos hemos quedado así tan patidifusos como yo. Voy a iniciar el tema entonces un poco más simple. ¿Cuál es la obligación esencial de cualquier compra del Estado? Esto es así, pues. Ante cualquier compra que realiza el Estado, ante cualquier compra que realizamos uno frente a un pagar, ¿no es cierto? ¿Hay una obligación que no sea más esencial que pagar? O sea, no hay contrato cuya obligación esencial del Estado no sea pagar, ¿no es cierto? Si no paga, evidentemente no hay contrato, porque es la contraprestación natural a la obligación de hacer, dar o no hacer, lo que fuera. Parte del presupuesto. O sea, Es lógico. eso es lógico, ¿no es cierto? Porque si no hubieran podido contratar. Entonces la obligación, evidentemente, es pagar. Está definida esa obligación como esencial en la normativa. El otro día el doctor Gandolfo nos ha hablado largamente sobre el tema del pago. Pero ha señalado en algún momento que esta obligación esencial, dice en algún numeral de nuestra normativa que es la obligación esencial. No dice como esencial, no la contempla en las bases. Entonces, ¿qué es lo que, o sea, cuál es mi... Ahora, ese es un tema. Ahora vamos a colocar un tema un poquito más complejo.
hacer una obra, la expansión de la Javier Prado. ¿Ya? Me saqué la lotería y tengo esa obrita pequeña. ¿Okay? Y entonces comienzo a ejecutar y viene el INC y me dice, ¿y el CIRA? El certificado de inexistencia de restos arqueológicos. El CIRA, yo volteo donde la entidad le digo, oye, ¿y el CIRA? Y la entidad me dice, no lo tengo. ¿Se puede ejecutar la obra? Se paró, ¿no es cierto? Se paró la obra. Muy bien. Se contrata otra obra, vamos a poner otra obra. En obras es más fácil los ejemplos, por eso hay que utilizarlos. Comienzo a ejecutar una obra que se llama Nuevo Local, eso siempre suena bien. Nuevo Local de, ¿no es cierto? Y entonces comienzo a hacer mi remoción, viene el policía municipal y me dice, ¿su licencia, señor? Licencia. Sí, su licencia. Multa, paralice de obra. Oye, ¿y la licencia de obra para poder edificar? Nosotros somos el tal, yo soy la entidad tal. ¿Cómo una municipalidad va a parar la obra? Bueno, ya me la paró. ¿Cierto? Tú ejecuta nomás. No te preocupes, tú ejecuta. Bueno, trato de mover una máquina más, ya no viene el policía municipal en moto, sino que viene la camioneta completa. ¿No es cierto? Y me dejan una multa y un gran papel pegado en la pared tipo SUNAT, solo que dice aquí, obra paralizada por ausencia de licencia de edificación. Yo doy la vuelta una vez más como ejecutor y le digo a la entidad, oye, ¿la licencia? No hay licencia. Otro ejemplo. Tengo que provisionar, como bien señala, un equipo de provisionado, o un data center, que están de moda ahora los data centers, ¿no? Un data center que requiere para su instalación que el sitio donde se va a colocar tenga pues aire acondicionado, determinadas condiciones de energía eléctrica, estabilidad de la energía, pozos a tierra, etcétera, etcétera. Le dice, el asunto es provisión de bienes e instalación. Viene el proveedor, tiene sus bienes y revisa y dice, oye, acá no me puedo poner. Enchufo esto, vuela todo el edificio, se quema el equipo a los 2 días porque no tiene aire. Necesito el bien, tal como es necesario de acuerdo a las especificaciones del fabricante. Dámelo. Y la entidad le dice, espera, para eso no tengo partida. Acá, algunos ejemplos. En el caso de la remodelación de los colegios, va el contratista y se encuentra con que algunos salones o paredes están ocupados por ocupantes precarios. Ya, bueno, ahí, ya, pero ok, o sea, no hay libre disponibilidad del terreno, ¿cierto? No hay libre. Pregunta, ¿son esas obligaciones esenciales o no lo son? O sea, hay una respuesta objetiva, ¿no es cierto? Creo que todos podemos coincidir en ello. Una obligación se torna en esencial cuando el cumplimiento de dicha obligación resulta indispensable para cumplir el objeto del contrato. Es decir, si a mí no me pagan, yo no voy a hacer la cosa, pues. Porque la teoría del perro muerto no es la teoría del Estado eficiente, ¿no es cierto? Yo necesito que me paguen para poder seguir ejecutando. Yo necesito que el terreno esté de libre disponibilidad para poder construir. Yo necesito, si así está establecido en la normativa y no se ha cambiado la regla por los términos contractuales, que las autorizaciones, licencias y certificaciones sean proporcionadas por la entidad para poder cumplir con la obligación. O el famoso estudio de impacto ambiental que están de moda ahora, ¿no? Muy bien. El PAMA, o IA. Entonces la idea es, muy bien, y yo puedo calificar, primero como proveedor, puedo calificar esos eventos. Ah, hay uno más que este sí es
también de obra, pero que también se aplique en todas partes, o en todos los elementos, al menos de servicios y de obras. Me entrega un expediente técnico respecto del cual en teoría concuerda con la totalidad del lugar donde se va a ejecutar el servicio o la obra, y a la hora que voy yo con mi expediente, los planos están referidos a otro terreno, las especificaciones no cuadran por ningún lado y el expediente es pésimo, no malo, pésimo. ¿Es una obligación esencial o no que me entregue un expediente técnico viable? Entonces, si todo entendemos así, realmente se puede resolver un contrato a pesar de que no esté contemplado en las bases o en el propio texto del contrato que eso constituye obligaciones esenciales, o la norma me encorseta de manera tal que no puedo resolver el contrato. O sea, no podría resolver el contrato. O sea, por ejemplo, acá este tribunal arbitral, por la presidencia de la doctora, que tendrá que decidir, pierde el proveedor, pierde. ¿Cómo dicen que todos los arbitrajes pierde el Estado? ¿Qué otra opinión? ¿Encorseta o no encorseta? ¿Es posible saltar este asunto o no es posible saltar? ¿Qué piensa? No sé si, no estoy convencido de esa afirmación. Pero digo, no estoy convencido de la afirmación. Si tú me la explicas, de repente me convences, pero no estoy convencido. Pero lo que yo entiendo, lo que sí dice la ley es que para ser una obligación esencial tiene que estar contemplada en el contrato como en la base. Como obligación esencial. Como obligación esencial. De repente un antecedente histórico. En el primer, en el primer reglamento, al menos con toda seguridad, no sé si en el segundo, de la primera ley 26850, la ley de adquisiciones y contrataciones del Estado, ya derogada, había una definición de lo que eran obligaciones esenciales en el reglamento. Había una definición y se hablaba de pago y todos aquellos elementos que constituían la médula, digamos, el core del contrato. Estaba explícitamente detallado. En los reglamentos posteriores se cortó ese párrafo. Lo que hizo ahora la norma que son que para que sean esenciales tienen que estar en la base o en el contrato. Si no están en la base o en el contrato, tú no puedes resolver el contrato por un cumplimiento con una obligación que no está en la base del contrato. ¿Correcto? Es lo que está diciendo usted. No, yo digo que, yo no digo, la norma dice que una obligación esencial son las que se contemplan en las bases o el contrato. Entiendo tu posición en el sentido de que, ok, toda obligación que está contemplada en las bases o en el contrato son esenciales. Entonces, ¿por qué la diferencia cuando habla de que la entidad puede resolver el contrato con cualquier incumplimiento de obligaciones del contratista en general y restringe y le introduce la palabra esencial cuando se trata de obligaciones que son a cargo de la entidad? Bueno, a ver.
árbitros tenemos algunas perspectivas. Yo no voy a decir cuál es la solución. Yo, en lo particular, lo que escribí en su momento decía que sí, hoy tengo que revisar mi artículo a la luz de la nueva normativa, ¿no? Pero me atrevería a decir que es posible que aún podamos mantener el criterio. Lo primero que hay que hacer es jugar con la palabra contemplar. ¿Qué cosa es contemplar? Es necesariamente previsto. Yo contemplo a los santos. Verlo, pero verlo necesariamente de manera explícita, o también puedo contemplar algo que inferencia. Puedo inferir desde esta contemplación. Hay que jugar digamos, con la semántica del verbo, ¿no? Y en lo segundo, que es un tema que también resulta discutible, es cierto que el Estado tiene ciertas prerrogativas, pero el ejercicio de sus prerrogativas no pueden conllevar a una indefensión de la parte contratante, ¿no es cierto? O sea, hay que intentar sí tener cuidado. Hay algunos ejemplos en los que yo conozco, por ejemplo, que se ha declarado la resolución de contrato por obligación esencial, ¿no? Que no estaba contemplada, digamos, detallada, por imperfección manifiesta del expediente técnico. Ese fue un laudo que salió hace algunos años y por unanimidad. Tengo otro laudo también que se salió por mayoría, porque no salió por unanimidad, por cuanto la entidad incumplió por conseguir y obtener la licencia de obra, la licencia para poder construir. Se dice, oye, pero ¿cuánto tiempo se demoró? Se demoró 3 años y no la podía lograr. ¿Por qué? Porque precisamente el terreno no era de libre disponibilidad. Estaba construido, era una remodelación, si les cuento el caso, era una remodelación de una entidad bancaria, ¿no? En la que el terreno sobre el que estaba construido el inmueble, en realidad era una acumulación de lotes. Y cuando la municipalidad solicitó la ficha registral, se percataron de que ese terreno no estaba saneado. Como era un terreno muy antiguo, ya no había posibilidad de hacer todo el tema con propietarios vigentes, sino había que hacer todos unos procesos de prescripción adquisitiva previa. Evidentemente no acabaron. Pasaron 3 años, no acabaron y el contratista resolvió. Ese laudo salió por mayoría, calificando como obligación esencial la ausencia del cumplimiento de la entrega de las licencias por considerarlas indispensables para cumplir con el objeto del contrato. Es indispensable. ¿Y cuál fue el voto en minoría? ¿Cuál fue su...? El sustento del voto en minoría fue de que yo no estuve en ese tribunal. El voto en minoría tenía como sustento de que, dadas las circunstancias específicas que tenía este predio, no podía argumentarse la existencia de una responsabilidad por la no entrega de la licencia a la parte contratante de la entidad. Entonces decía, el incumplimiento solo podría argumentarse si es que fuera de cargo de él mismo como tal. No era de cargo de él mismo como tal, sino que era de la municipalidad, etcétera, etcétera, no podía. Y para finalizar, ya último, un tema de también me han hecho recordar a ustedes un caso en el que sí fui miembro del tribunal arbitral. Es el único, creo, laudo que salió en ese sentido, en la que un contratista resuelve un contrato por falta de pago, ¿no? Y la entidad va a arbitraje señalando que el incumplimiento de pago era una causa no atribuible a su parte. ¿Y cómo es que argumenta? Fue un argumento interesante, realmente hizo pensar al tribunal arbitral durante un buen tiempo. La entidad demostró ante el tribunal que con diligencia había remitido todo lo necesario y había ingresado en el CIAF toda la información necesaria para que pueda ser habilitada la partida de pago,
que estaba ingresado en el CIAF desde la oportunidad de vida y que era el MEF el que no daba el pase al pago. Entonces decía, yo he enviado incluso comunicaciones y presentaron ante el tribunal los oficios que le enviaba el titular de esta entidad al titular del MEF, señalándole los problemas que tenía para la atención de este pago. Decía, no se puede resolver el contrato por causa atribuida a mi parte, cuando es un tercero. Ese era el argumento. Y además complicó el tema mucho más porque la resolución final, después de que el contratista había esperado durante 5 meses aproximadamente de no pago, se produce, digamos, el día de hoy, la carta la recibe la entidad de resolución final del contrato el día 5 de diciembre a las 10 de la mañana. Y a las 4 de la tarde el MEF traslada los recursos a la cuenta del contratista y cancela los adeudos. La posición final del tribunal fue que lamentablemente en el derecho administrativo se había dado cumplimiento a los supuestos de requerimiento, que el Estado es uno solo, que no se puede dividir como parte para exculparse de responsabilidad y que el contrato estaba resuelto. Sin embargo, liberó de indemnización por daños y perjuicios a la entidad señalando de que no se podía argumentar eso porque no era imputable la demora de modo directo a la parte contratante. ¿Ok? Muy bien.